Otro de los principios que son fundamentales en el derecho al trabajo es precisamente el principio de irrenunciabilidad, que consagra el derecho de que los derechos laborales son, ciertos derechos, o la mayoría de ellos, son irrenunciables. Es decir, esto es una diferencia importante con el derecho privado propiamente tal, que el Código Civil chileno en el artículo 12 consagra como principio la renunciabilidad de los derechos cuando mira el interés personal o particular del contratante. En este caso, el trabajador no tiene el poder de renunciar a un derecho porque precisamente la ley lo protege para efecto de que no sea conminado a renunciar con el objeto de transar ciertas prestaciones, porque hay derechos que son irrenunciables. En consecuencia, este es un principio que el juez del trabajo o la inspección del trabajo en su minuto también va a tener que tomar en consideración. La razonabilidad y la buena fe son dos principios que también nutren al derecho del trabajo, ya que la buena fe debe existir siempre en todo tipo de negociación y en especial en las relaciones laborales, en un contrato de trabajo, en un convenio o contrato colectivo. Debe existir y debe una negociación de buena fe, ya que lo que se pretende es en definitiva que el trabajador preste los servicios de una manera adecuada, contenta, pero por otro lado que el empleador se nutra de esos servicios y que ambos puedan lograr en el fondo el fin que ambos individual o colectivamente considerados persigan. Es por ello que la buena fe es un principio que el juez laboral también aplica, porque no olvidemos que pueden existir ciertos principios o ciertos despidos más bien, que a veces por desconocimiento se practican y no necesariamente por razones de discriminación o de vulneración de derechos. Es por ello que es súper relevante todos estos principios que se conjugan o se aplican a las relaciones del trabajo. Ya hemos visto que los principios, estos son universales, reconocen o protegen al trabajador en su calidad de tal, más los derechos que la Constitución y la ley establece, como veremos más adelante. Ahora, ¿qué son los derechos fundamentales? Porque hemos señalado hasta acá que existen principios que protegen al trabajador. Señalamos que el derecho al trabajo tiene dos fases, colectiva e individual. Hablamos de que dentro de la fuente está la Constitución, está la ley, está la jurisprudencia judicial administrativa, la potestad reglamentaria del Ejecutivo, el reglamento interno de la empresa, el contrato individual y colectivo del trabajo. Pero ¿qué son los derechos fundamentales? Podemos definir aquellos como son derechos que emanan de la esencia de la persona humana en su calidad de tal. Y en consecuencia, la Constitución, los tratados internacionales y la normativa interna debe protegerlos y ampararlos jurídicamente. En el ámbito de las relaciones laborales debe ser protegido y amparado por el empleador. El profesor José Luis Sea señala, y cito textual, son aquellos derechos, libertades, igualdades o inviolabilidades que desde la concepción fluyen de la dignidad humana y que son intrínsecos de la naturaleza singularísima del titular de esa dignidad. Tales atributos, facultades o derechos públicos subjetivos son y deben ser siempre reconocidos y protegidos por el ordenamiento jurídico, permitiendo al titular exigir su cumplimiento con los deberes correlativos. Los derechos fundamentales son derechos que son irrenunciables. Hablábamos que había uno de los principios en materia de derecho al trabajo, la irrenunciabilidad. Un derecho fundamental no se puede transar, no se puede enajenar. La Constitución consagra la igualdad entre hombre y mujer. Señala además en su artículo primero de que la familia es la base fundamental de la sociedad. También se consagra en este mismo articulado de la Constitución, que hoy nos rige, que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, por lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales,
que esto es súper importante, que permitan a todos y cada uno de sus integrantes de la comunidad a lograr su mayor realización espiritual y material posible con pleno respeto a los derechos y garantías que la misma Constitución establece. El artículo 5 establece el ejercicio de la soberanía, reconoce como límite el respeto de los derechos esenciales, nótese, derechos esenciales que emanan de la persona humana. ¿Cuáles son los derechos esenciales que emanan de la persona humana? Los derechos fundamentales. Es deber de los órganos del Estado, o sea, la Constitución obliga y dice, es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución y así como los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Nuestra Constitución reconoce al tratado internacional suscrito por el país y ratificado por el Congreso Nacional como una norma, ya sea constitucional o supraconstitucional, es decir, que está sobre la Constitución. La supremacía constitucional se divide en torno a que si todos hay un consenso de que la Constitución es la ley base y la que nos rige a todos y una norma legal no puede ir en contra de la Constitución. En cuanto a los tratados internacionales, la doctrina se divide, la mayoritaria se dice que tiene un rango supraconstitucional y en consecuencia tiene fuerza vinculante de la misma manera como la Constitución o aún mayor. Nuestra Constitución también, su articulado 6 y 7, establece lo que se denomina el principio de legalidad y la vinculación directa de la Constitución. El principio de legalidad consagra que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución, es decir, toda acción o omisión que hagan debe ser respetando los derechos de la esencia de la persona y de las normas dictadas conforme a ella. El artículo 7, que establece la vinculación directa, obliga a que ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas pueden atribuirse ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derecho que los que expresamente estén consagrados en la Constitución y en las leyes. Es lo que se denomina como la fuerza vinculante de la Constitución. Pero ¿cuáles son los derechos protegidos por la Constitución o los derechos fundamentales que nosotros hablamos? El derecho a la vida, el derecho a la libertad de conciencia, de enseñanza, la libertad de trabajo, el derecho a la organización sindical, de afiliarse voluntariamente, el derecho a negociar colectivamente, el derecho a la vida y a la integridad psíquica del trabajador, el respeto a la protección a la vida privada y a la honra del trabajador y de su familia, la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, el derecho o la libertad de emitir opinión, las prácticas antisindicales o desleales en la negociación colectiva también son derechos consagrados en la Constitución. Todo eso efectivamente está en la Constitución de 1980. Pero esto no siempre fue así. Ya que esto ha sido una evolución que ha tenido nuestro ordenamiento jurídico en materia del derecho del trabajo. Como decíamos en un inicio, de dónde venimos y dónde estamos, es importante recordar que ya recién en el año 1906 o en el año, la verdad, en el año 1906 se crea la primera ley laboral, que es la habitación para obreros. 1906. Cuando se crea el Código Civil chileno, las relaciones laborales se regularon bajo la mirada del derecho privado, propiamente tal, que regía a través del principio de la autonomía de la voluntad. Es decir,
se regulaban las relaciones, el arrendamiento de servicios, etcétera, que se consagra en el Código Civil, y las relaciones se mantenían en el ámbito privado, se negociaba de la manera que las partes podían negociar, y el contrato era una ley para las partes, y si se cumplía o no se cumplía dependía de las obligaciones y derechos que se contemplaban y del comportamiento, de la acción o omisión del contratante cumplidor. Mas no existía una protección en sí mismo, y ello conllevó a que es lo que se denomina, o los autores conteste, en la cuestión social, que es una evolución de la sociedad y de la clase obrera para poder adquirir más derechos. Y en Chile se dicta dentro de este concepto de cuestión social, que no solamente es nacional, esto es internacional. Podemos hablar desde la Segunda Guerra Mundial o antes de la Segunda Guerra Mundial, con la Revolución Francesa, libertad, fraternidad, igualdad, conceptos que conllevaron a la creación o a la conciencia de protección de derechos de los trabajadores, pero esta evolución en Chile recién se vio plasmada en 1906 en nuestro concepto, desde esta ley, las primeras leyes laborales, que habitaciones para obreros. En 1914 se crea la ley de la silla. ¿Cuál fue la ley de la silla? La ley de la silla es que se permitía o se obligaba a las empresas, a los empleadores, a tener una silla para que el trabajador pueda descansar durante la jornada. En 1921, bajo el mandato del presidente Alessandri, se envía el proyecto del futuro Código del Trabajo, que, de acuerdo a los autores en materia de derecho al trabajo, quedó dormido en el Congreso o en las comisiones, lo que conllevó en la circunstancia de que en 1924 existió lo que se conoce como el ruido sable, de que precisamente los militares, abogando por sus derechos, fueron y sacaron sus sables en el Congreso y hicieron el ruido respectivo con la finalidad de reclamar sobre sus derechos. A consecuencia del ruido de sable se dictan en forma rápida y eficaz una serie de leyes laborales que protegen a los trabajadores, y ello conllevó que recién se creara el Código del Trabajo en 1931 y sus leyes complementarias posteriormente hasta el año 1978. Pero este Código del Trabajo, esta evolución del derecho del trabajo, era de un contenido netamente patrimonial, donde se regulaba una jornada laboral, una remuneración mínima, se establecían derechos a feriado legal, etc. Pero todavía no existía esta conciencia de el derecho fundamental aplicado a las relaciones laborales. No nos olvidemos que desde que termina la Segunda Guerra Mundial y con todos los tratados y las organizaciones no gubernamentales que se crearon a consecuencia de tomar conciencia de los derechos humanos, se crearon una serie de convenios, tratados internacionales con la finalidad de colocar en el centro de la persona, precisamente a la persona, en el centro del ordenamiento jurídico. Es por ello que ya en esa época solamente las leyes laborales que se dictaban eran más que nada para regular situaciones de contenido netamente patrimonial. En el año 78 se crea el Plan Laboral y posteriormente se dictan en el año 1990 las leyes que establece el derecho en materia sindical, en materia de derecho individual, refuerzan este tema del contenido patrimonial con las conocidas ley Bustos, en virtud del cual se sanciona al empleador económicamente en el caso de que si despide a un trabajador no estén pagadas sus cotizaciones previsionales. En consecuencia, este contenido patrimonial conlleva a que teníamos a la disyuntiva o a la problemática de que teníamos una Constitución que sí consagra derecho, la dignidad de la persona, la integridad psíquica y los otros derechos que hemos señalado,
Tenemos los tratados internacionales ratificados por Chile que sí consagraban derechos esenciales, que son los derechos fundamentales, más teníamos una normativa de contenido netamente patrimonial, ya que recién en el año 97, por decir de alguna manera, hubo una sentencia como la que conocimos de Florencio Céspedes con Banco Estado, en que se condena a una prestación de daño moral, es decir, para reparar la integridad psicológica de ese trabajador despedido, que es una manifestación aislada de la eficacia directa de la Constitución. Pero esta evolución, ya estamos en los años 2000, y recién en el año 2001 se dicta la ley 19.759. Esta ley cambia el paradigma en materia de discriminación, ya que amplía el espectro de criterios para efectos de sospechoso de discriminación por concepto de raza, edad, religión, sindicación, por concepto de color, de estado civil, opinión política, nacionalidad u origen social. Asimismo, se agrega un artículo 154 con la finalidad que establece lo siguiente: el empleador deberá mantener reserva de toda la información y datos privados del trabajador a que tenga acceso con ocasión de la relación laboral. Es decir, se protegen los datos personales del trabajador. Se elimina en el año 2001 como causal de término de las relaciones laborales la adecuación laboral. Y posteriormente, en el año 2002, se dicta la ley 19.812, que se protege a la vida privada, de que el empleador se le prohíbe dictar, publicitar o revelar información confidencial del trabajador. Todas estas normas tienden, de no discriminación, de protección de datos personales, tienden ¿a qué? A reconocer al trabajador como más allá de una relación de producción o de consumo entre prestar un servicio y pagar por esos servicios, sino reconociéndolo en su calidad de tal. En el año 2005 se dicta la ley de acoso laboral y que se aplica, de acoso sexual, la ley 20.005, la que establece que en el fondo deberán siempre las relaciones laborales fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. Es contrario a ella, entre otras conductas, señala la norma, el acoso sexual, entendiéndose por tal, obviamente, lo que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen la situación laboral o la oportunidad en el empleo. Se agrega un nuevo inciso segundo el artículo 153, que paso a leer. Especialmente se deberá estipular las normas que se deben observar para garantizar un ambiente laboral digno y de mutuo respeto entre los trabajadores. Estamos hablando en el año 2005. Aquí recién, desde el 2001 al 2005, se empiezan a crear normas que van a reconocer al trabajador más allá, como decíamos, de esta relación de prestación de servicio y pago por esa prestación. En el año 2012 se dicta la ley 20.607 que consagra el acoso laboral para efecto de protección al trabajador. Es contrario a la dignidad de la persona, establece esta ley, el acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterado ejercida por el empleador. En el año 2016 se dicta la ley 20.940 de organizaciones sindicales, que agrega dentro, aparte de regular o de modificar todo lo relativo a la negociación colectiva de la organización sindical, establece como actos discriminatorios, agrega otros criterios sospechosos en el artículo 2 del Código del Trabajo: la situación socioeconómica, el idioma, las creencias, la participación
en organizaciones gremiales, la orientación sexual, la identidad de género, la afiliación, la apariencia personal, la enfermedad o discapacidad. Es decir, se consagra en el año 2016 o se amplía el espectro de derechos de lo que se debe entender por discriminación. Ya no es solamente la condición, el color, la situación social, sino que son la orientación sexual, son la apariencia personal, la afiliación. ¿Y esto qué significa? Es reconocer que el trabajador tiene otros derechos distintos a recibir una remuneración y ser pagado sus cotizaciones previsionales. En el año 2019 se crea la ley 21.155 que protege la maternidad, la lactancia materno y el amamantamiento. Es decir, la ley toma como un acto de discriminación si es que se vulnera los derechos de la maternidad, de la lactancia materna y el amamantamiento. Y por último podemos hablar de la ley 21.258 que en el año 2020 considera como discriminación que ningún empleador puede condicionar la contratación de un trabajador o trabajadora, su permanencia o renovación de un contrato, promoción o movilidad en el empleo por el hecho de no padecer o no haber padecido cáncer ni exigir para dicho certificado o examen alguno. Es decir, la persona que padezca una enfermedad no puede ser bajo ningún respecto despedido, ni tampoco se le puede pedir algún certificado médico para determinar si puede ser aceptado o aprobado en un determinado trabajo. Todas estas leyes que se empiezan a dictar desde el año 2001 significa a un concepto que hoy día es unánimemente reconocido, el cual es que el trabajador es considerado un ciudadano dentro de la empresa. Y esto se traduce en lo que hoy día los laboralistas hablan de la eficacia vinculante directa de la Constitución o la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, que consisten. Hay dos tipos de eficacia de derechos fundamentales. La eficacia vertical, que es cómo el Estado debe respetar los derechos de las personas y en su esencia, y promoviendo tales derechos, como lo vimos, el artículo 5, el artículo 6, artículo 7 de la Constitución, el artículo 1, pero a su vez la eficacia horizontal es de derechos fundamentales, es que entre los privados, es decir, empleador, trabajador, deben respetarse estos derechos fundamentales. Y esta eficacia vinculante se ha llevado al concepto que se denomina la tutela judicial efectiva, es decir, que todos estos derechos que están consagrados en la Constitución, no que queden derechos que se encuentren en el papel, sino que efectivamente se puedan nutrir y aplicar a la realidad de las relaciones laborales. En los hechos teníamos que un gran avance, como decíamos, desde el año 2001, 2005, 2012, 2016, 2019, 2020, donde se consagraban derechos, más bien hasta el año 2012 podríamos hablar o antes, 2005, se consagraban derechos que tendían a respetar al trabajador como a la persona en su esencia. Más no existía un procedimiento adjetivo, procesal, que resguardara esos derechos. Entonces quedaba la Carta Magna, pragmática de derecho, una ley laboral que incluía estos derechos de que no había que discriminar por su condición de religión, de salud, sindicación, etc. Pero por otro lado, no existía un mecanismo efectivo para poder hacer valer los derechos. ¿Y qué ocurría? Que la Constitución regulaba, en el fondo, el recurso de protección. Si es que existía alguna amenaza, perturbación o privación de un derecho, de una garantía fundamental. Pero el recurso de protección es un recurso extraordinario que no se pueden desahogar pruebas, a diferencia de un procedimiento ordinario o un procedimiento especial, es rápido y el derecho debe estar indubitado. Y entonces ocurría que, lamentablemente, todos estos derechos quedaban en un papel,
todos sabíamos que no podíamos discriminar en el trabajo, de que debíamos respetar los derechos en la esencia de la persona, porque no solamente es una obligación del Estado, sino también de los particulares, pero no existía un proceso o un procedimiento que llevara a bajar esos derechos a la esfera legal y llevarlos ante un juez quien los pudiera procesar y determinar que efectivamente se vulneró estos derechos fundamentales y sancionar al vulnerador, hasta que se crea la ley o se dicta la ley, o más bien se promulga la ley 20.087 de la reforma laboral, que establece que es el procedimiento de tutela de derechos fundamentales. Se entenderá que los derechos y garantías protegidos por la normativa resultan lesionados cuando el ejercicio de las facultades que la ley reconoce al empleador limita el pleno ejercicio de ellas sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, y por último, sin respeto a su contenido esencial. Es decir, en el año 2007 se crea el procedimiento de tutela de derechos fundamentales con la finalidad de poder bajar estos derechos, no que queden en el papel, y poder aplicarlo en la realidad y sancionar con medidas severas en el caso de que se vulneren los derechos fundamentales del trabajador. Como pueden ver, esta evolución no es de muchos años. Ha sido una evolución en el último tiempo, en donde hoy se reconoce al trabajador como un ciudadano dentro de la empresa, pero este reconocimiento de eficacia directa de la Constitución a las relaciones laborales es nuevo, y por ende hay que saber la historia de dónde venimos para poder entender dónde estamos. La ley 19.759 del año 2001 estableció, como decíamos, un nuevo paradigma, un cambio de criterio de protección, reconociendo los derechos esenciales del trabajador en las relaciones laborales. Es preciso indicar que se modifica el artículo 5 del Código del Trabajo, en donde, en virtud del cual se establece un límite al poder del empleador respecto del trabajador, y que dice en relación con el respeto de los derechos o con las garantías constitucionales que tiene el trabajador dentro de la empresa. En especial, señala dicho articulado, que es norma que se mantiene hasta el día de hoy, es el respeto de estas garantías para que no se afecte la intimidad, la vida privada o la honra de los trabajadores. En su inciso posterior establece la irrenunciabilidad de los derechos laborales, lo que nosotros hablamos que era uno de los principios de los cuales se nutre el derecho del trabajo. Es importante este cambio de paradigma del año 2001 y esta incorporación a el respeto de los derechos fundamentales del trabajador con una consagración legal. Es por ello que la tutela judicial efectiva, es decir, el derecho a, como decíamos, a que efectivamente, o la obligación a que efectivamente mis derechos sean protegidos, se ve plasmada con esta vinculación o eficacia directa de la Constitución, o derechos que son de la esencia de la persona humana, como la intimidad, el honor, la vida privada, del trabajador o su familia, la integridad psíquica o de salud de toda persona, es lo que se denomina la eficacia directa de la Constitución, como decíamos, a los trabajadores. Es por ello que cambia el nuevo paradigma de cómo se entienden las relaciones laborales. Ya no solamente se enfoca el derecho del trabajo en relaciones laborales propiamente tales, que podrían ser los salarios mínimos, la jornada, las causales de despido, las indemnizaciones por término de contrato, que es lo que, como habíamos señalado durante todo este tiempo de la evolución del derecho del trabajo, era el principal tema a preocuparse en materia
de determinar o modificar leyes en torno a mejorar el salario del trabajador, a mejorar el sistema de jornada laboral, a mejorar los feriados o a mejorar las indemnizaciones o a determinar o agregar causales al término del contrato de trabajo, ya sea por el lado de la figura del despido, o que también veremos que también un trabajador podrá, en algunos casos, en ciertas circunstancias, también autodespedirse. Esto es lo que se conoce, como decíamos, la tutela judicial efectiva, que no solamente hoy día se regulan las relaciones laborales propiamente tales, sino también otros derechos. Y estos derechos la doctrina ha señalado que se distinguen entre derechos específicos e inespecíficos. Los derechos específicos son aquellos que consagran, por ejemplo, la libertad sindical, el derecho a negociación colectiva o el derecho a la huelga, y los inespecíficos son precisamente estos derechos que emanan de la esencia de la persona humana, los derechos fundamentales, como son la intimidad, la integridad psicológica, la libertad de expresión y la no discriminación. Esta tutela judicial efectiva adquiere, como decíamos, una consagración legal y por ende el empleador se limita o se señala que tiene un límite, que es el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores, por ende no podrá limitarlo ni restringirlo, no puede, tiene que tener, en el caso de que existiese alguna limitación o afectación, hay que tener una justificación suficiente. No puede realizar actos o omisiones arbitrarios o desproporcionados que lesionen derechos fundamentales, ni tampoco puede realizar alguna acción o omisión que atente al respeto o al contenido esencial de ese derecho. Es por ello que el procedimiento de la Ley 20.087 es un gran avance en nuestro sistema jurídico laboral para canalizar las vías de cómo poder materializar el procedimiento o el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores. No hay que olvidar que esta es una reforma del año 2006, es decir, hace no muchos años, en virtud del cual cambia el paradigma del sistema o aterriza, como decíamos, los derechos fundamentales a la esfera ya jurisdiccional del trabajo y otorga una herramienta eficaz para el cumplimiento de el resguardo de esos derechos. Anteriormente, como veíamos, el caso en contra del Banco Estado, en donde precisamente a nivel jurisprudencial se otorga una indemnización por daño moral a un trabajador de un banco por más de 30 años, pero sin existir una consagración legal respecto a que el daño moral era procedente en el caso de despido injustificado, indebido o improcedente. No obstante aquello, al reconocer al trabajador o a la persona en su integridad como ser humano que tiene derechos fundamentales y dentro de esos la integridad psíquica o física deben ser respetados y cautelados, como el derecho a psíquica, puede ser la salud, etcétera. Es por ello que ese fallo marca el precedente de que efectivamente existen derechos por parte que tienen los trabajadores que son más allá de las relaciones o de los derechos propiamente o estrictamente laborales. Ese paradigma conlleva, avanza hacia el camino que hoy nos encontramos y conjuntamente con la modificación en el proceso laboral, porque no solamente hay que entender que aquí se incorpora el procedimiento de tutela laboral con la ley 20.087, sino que también cambia el sistema procesal laboral. Anteriormente, al año 2006, y específicamente del 2007 en adelante, el sistema laboral era un sistema escrito, era un sistema que se recibía la causa prueba, donde los testigos declaraban como declaran el día de hoy a través de un funcionario, en el sistema procesal civil que hoy nos rige.
En el fondo no existía la inmediación, que en definitiva que el juez oiga las partes o esté en contacto directo con las partes, no ocurría. Entonces se daban una serie de circunstancias que conllevaban a que ni siquiera procesalmente los derechos de los trabajadores tenían una eficacia concreta, sino que los procesos eran largos, conllevaba escritos, eran mediante papel físico. En consecuencia, tampoco existía un sistema informático como el día de hoy, donde existe una nube del Poder Judicial, donde yo puedo ingresar mi demanda a la página del Poder Judicial con una clave única. El tribunal dicta resoluciones que son con firma electrónica avanzada. Existe un expediente hoy día electrónico, salvo la audiencia que, como lo veremos, que requieren la presencia de las partes. No obstante, aquella circunstancia se ha visto modificada por la ley 21.226, que es la ley que establece y regula los procesos judiciales producto de la pandemia COVID-19. Es por ello que ha habido un gran avance en materia de reconocer los derechos, no solamente los derechos propiamente tales que fueron reconociéndose, como decíamos, desde el 1906, con el derecho de la habitación para los obreros, o en 1914, con la ley de la silla, sino que también hoy día hay un reconocimiento de esos derechos propiamente tales, de los derechos específicos y de los derechos inespecíficos. Y se aplica hoy día, como decíamos, la vinculación directa de la Constitución a las organizaciones sindicales, como también a los trabajadores, en virtud de esta eficacia horizontal y directa, no solamente vertical, como decíamos, sino que también es horizontal. Es por ello que, para concluir y entrar al proceso propiamente tal de vulneración de derechos fundamentales, es necesario indicar que la ley 20.087 modifica la adjudicatura laboral y crea un sistema rápido y eficaz, donde existe un juez laboral de inmediación, donde está presente y donde ante él se rinde la prueba, lo que permitirá en el fondo proteger de una mejor manera los intereses que se encuentran en juego o en pleito.